Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, bendiciones abundantes para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar al pendiente de la sintonía de su discipulado de Iglesia en el Hogar. Queremos iniciar hoy, amado hermano, bendiciéndote de una manera extraordinaria. Queremos bendecir desde ya este inicio de semana, el cual declaramos en el nombre del Señor Jesús que viene con abundantes bendiciones, con abundantes sobrenaturalidades para el pueblo de Dios y con abundante cobertura en bendición de parte de nuestro amado Señor Jesús. Quiero bendecir cada uno de los hogares que día a día nos sintonizan a través de esta programación de su canal de televisión o a través de las redes sociales. Gracias por estar al pendiente de la palabra del Señor, del estar preocupados, de estarse edificando y comiendo esta palabra que el Señor nos está enviando en un tiempo de reedificación espiritual para cada uno de nuestros hogares. La semana pasada terminamos enseñando acerca de algunos aspectos, como tú me has seguido la huella a través de las últimas semana y media, 2 semanas que hemos iniciado con este programa de Iglesia en el Hogar. Hemos estado platicando en el último programa acerca del orden, amado hermano. Platicamos un poco del orden del oficio. Ese es el tema que platicamos el último programa, creo que fue el día viernes, si no estoy mal, de la semana pasada. Vimos que el ordenamiento, amado hermano, se circunscribía de alguna manera en el orden del oficio al resguardar de alguna forma y el poder establecer una bendición de algunos aspectos que se circunscribían al orden dentro del hogar. Hoy quiero iniciar este estudio platicando sobre otro tema que es importante considerar dentro de nuestros hogares, y ese es el orden en la batalla. En esto no voy a entrar muy largamente, pues porque creo que solamente son un par de aspectos los que tenemos que considerar y avanzar. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, nos habla un poco acerca del orden de la batalla, pero vamos a entender a qué se refiere cuando hablamos acerca del orden en la batalla. Deuteronomio 24 dice: porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear, note por favor, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Propósito, ahí hay una coma, para salvaros. Versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, tomen nota: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Aquí nos muestra un orden, por favor, establecido dentro del hogar, para aquellos hogares que son nuevos, es decir, aquellos hogares que están restablecidos, por así llamarlo en algún momento. Los recién casados deben de atender un aspecto muy importante en este orden. Versículo 5 dice entonces, siguiendo, voy a retomar el versículo 5, por favor. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva? Note por favor, una casa nueva y no la ha estrenado. Que salga y regrese a su casa, es decir, ya está en batalla, pero estando en batalla se dan cuenta que él es un recién casado. ¿Basado en qué? Acá dice, quien ha edificado una casa nueva. Estamos hablando de un recién casado. Ahorita le voy a explicar el porqué. Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Entonces, existen familias que tienen problemas serios de derrotas internamente dentro de los hogares. ¿Derivado de qué? Derivado, amado hermano, que muchas veces no conocemos algunos aspectos de orden de batalla que son importantes considerar. Una familia, para que entre en la dimensión de la victoria, debe de conocer el orden establecido de Dios en medio de la batalla. Y Deuteronomio en el capítulo 20, versículo 5 nos dice claramente, mire, que antes de ir a la guerra, antes de ir a la batalla, es importante ocuparse de la casa. Dice acá de estrenar la casa, de llenarla, de satisfacerla, de tener cuidados, de tener atenciones con la casa y llevar definitivamente al Señor en medio del hogar.
En el versículo 6, siempre de Deuteronomio, para tratar de hilvanar y de concatenar esto que le quiero trasladar, dice también de la siguiente forma. Tome nota para que podamos encontrar el sentido a lo que estamos leyendo. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña? Ese es el versículo 6, inmediato después del 5. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa. Tome en cuenta que tanto el versículo 5 como el versículo 6 solicitan de alguna manera, al enterarse estando en batalla, primeramente que la casa no ha sido estrenada, dice el versículo 5. El versículo 6 dice: ¿qué hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y que regrese a su casa, porque la casa, usted recordará que el día de ayer platicamos que algunos aspectos importantes de la edificación de un hogar tenía que ir circunscrito a la edificación de un huerto. Y estudiamos ayer, o mejor dicho, estudiamos la semana pasada, algunos aspectos importantes para edificar y para sembrar correctamente una viña. Eso lo puede ver usted en el programa anterior. Entonces, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa. No sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Uno de los aspectos muy importantes, amado hermano, y creo que para aquellos matrimonios jóvenes es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos necesarios en el entendimiento previo al involucramiento de jóvenes parejas, es decir, recién casados, dentro de lo que es el orden ministerial, entendido de que cuando entramos y somos parte de un ministerio, entramos y somos parte de una iglesia, de alguna manera dentro de las vestiduras que nos colocamos, sabemos que la iglesia, dentro de alguna de las perspectivas en las cuales visualizamos a través de la palabra, podemos ver ejemplo a través como nosotros, como hijos de Dios, en determinadas facetas de nuestras vidas somos guerreros también. La guerra espiritual, la batalla espiritual, en ese tipo de circunscritos. Quiero contarle a usted algo. Recuerdo que hace muchos años, hace más o menos, ay Padre de las Misericordias, unos 30 y pico de años, recién casado, yo recuerdo que tenía escasos tal vez 2 meses de haber llegado a los pies del Señor Jesús. Es eso, tal vez unos 32, 33 años, por ahí más o menos. Y como todo recién nacido en el Evangelio, quiero contarle un poquito este testimonio, va ad hoc a esto. 2 meses de haber recibido al Señor Jesús, amado hermano, con un fuego que yo quería comerme la Biblia, quería hacer de todo, ¿me entiende? El primer amor, algunos de ustedes me entienden esa faceta, el primer amor. Y recuerdo que en aquel entonces, en el ministerio en el cual nací al Evangelio, regularmente había sido, y creo que continúa siendo, pues un ministerio todavía muy prolífero dentro del medio cristiano. Por ética no doy el nombre, evidentemente, pero recuerdo que a los 2 meses de haber llegado a los pies del Señor, pues empecé a leer la palabra. Yo anhelaba en aquel entonces ser un encargado de un discipulado, y me dieron ciertos parámetros que tuve que ejercitar previo a poder entrar en el proceso de dirigir una célula, dirigir un grupo en el hogar, por así llamémosle, ¿me entiende? Un discipulado. Y recuerdo que en aquel entonces, casuísticamente, algunos tal vez van a asociar al ministerio por algo que voy a decir, ¿me entiende? Y recuerdo que este ministerio solía traer barcos de diferentes países para presentar jornadas médicas. Venía a Guatemala lo que en aquel entonces se le llamaban los barcos, donde venían a traer misioneros guatemaltecos. Yo conocí varios misioneros que salieron de la iglesia donde yo había nacido al Evangelio. Y ellos aparcaban los barcos en la playa y pues bajaban al país, entiéndase Guatemala. En aquel entonces venían a ciertas iglesias y ministerios, tomaban de las congregaciones personas que quisieran trabajar como misioneros. Regularmente eran jóvenes, la mayor cantidad de veces eran jóvenes,
Y pues los jóvenes decían, ahí viene el barco, muchachos, ¿quiénes nos vamos a ir de misioneros este año? Y pues la iglesia convocaba y mandaba misioneros. Le estoy hablando hace más de 30 años. Y recuerdo que una vez recién convertido, yo tendría escasamente tal vez unos 2, 3 meses de haber tenido esa bendición extraordinaria de que mi Señor Jesús me encontrara. Y vino conmigo el pastor, el líder que presidía la congregación, y me dijo, yo tal vez tendría escaso año, tal vez un poco menos de haber contraído matrimonio en aquel entonces. Y llegó el pastor, el líder, el anciano, no recuerdo cuál era su orden jerárquico en aquel momento, pero sí era una autoridad, y me dijo, mira Byron, ¿no te gustaría irte de misionero? Yo dije, santo de las misericordias, yo estaba efervesciente, hermano. Yo decía, yo quiero. Por supuesto que sí. Bueno, me dijo, entonces, platicalo en tu casa y me contás. Y recuerdo yo que en aquel momento le dije, no, yo no tengo nada que platicar, yo me quiero ir de misionero y ahí que se quede ella con mi hija. Alejandra hoy ya tiene 29 años, 30, mi hija, la mayor. Y le dije, yo no tengo nada que platicar, o sea, sencillamente yo quiero servir a Dios. Perdónenme, estaba a poco tiempo de haber recibido al Señor, por eso es importante el entendimiento de Deuteronomio 25. Y bueno, ¿te quieres ir? Sí, le dije, no hay ningún problema. ¿Y qué vas a hacer con tu esposa y tu hija? Que se queden, les dije, aquí que se queden esperándome. Yo voy a ir de misionero al barco y pues ahí regreso al año. Mira, ahí te quedas con la nena y yo me voy. Y se me quedaron viendo, así como usted ahorita está cavilando ahí en su casa. Eso no está bien. Entonces vinieron y me llamaron los líderes y me dijeron, mira Byron, nosotros no podemos enviar varones casados solos en una misión. Entonces si tú te tienes que ir, tienes que primeramente considerar la atención de tu casa. Y tú debes de saber que nosotros se lo estamos preguntando es porque estamos pesando tu corazón. Pero te quiero decir algo, me dijo el anciano. Si te voy a considerar a ti, tengo que considerar a tu familia. Porque ustedes son recién casados. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros los jóvenes tenemos que entender, y perdóneme que diga nosotros los jóvenes, ¿verdad? Porque estoy hablando a ese segmento de jóvenes dentro de la iglesia. Recién casados. Una de las cosas muy importantes dentro del contexto de la Biblia, dejado en Deuteronomio 25 y 26, es el hecho de atender las necesidades de casa. Y perdóneme que ahorita tal vez vaya a ser un poco fuerte, ¿verdad? Pero en casa de recién casados hay necesidades muy específicas. Es decir, cuando la Biblia nos habla a nosotros, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Es porque regularmente el consejo que nosotros encontramos a la luz de la palabra es que todo varón recién casado, lo primero que debe de hacer es dedicarse a la atención, a llenar todas las expectativas y todas las necesidades, y perdón lo burdo tal vez que puedo sonar en esta transmisión, amado hermano, pero atender las necesidades personales de pareja, de la esposa, es muy importante previo a enrolarme dentro del puesto de la batalla. Quiere decir que en un hogar hace falta llenarlo de amor. Un hogar hace falta llenarlo de cuidados. Estoy hablando de aquellos hogares que recién se están estableciendo y que pues van a tener la ilusión ministerial de activar dentro de su iglesia. Uno de los ejemplos que nos da Deuteronomio capítulo 20 y Deuteronomio, bueno, en el versículo 5 y en el versículo 6, número 1, es que todo aquel hombre que ha edificado una casa, que se ha casado, por así llamarlo, una de las cosas primarias que tiene que aprender es a estrenar la casa, es decir, vuélquese sobre su esposa, es decir, atienda las necesidades de su esposa. Estamos hablando de amor, de respeto, de cuidado, de atenciones, del resguardo de llevarla de la mano y presentarla con Dios. Es decir, dice acá, ¿quién es el hombre en el versículo 6 que ha plantado una viña, se preparó con todo lo que platicamos en el programa anterior
Y después de eso dice, mire, y no ha tomado aún de su fruto. Venga y coma de su dulce fruto. Cantar de los Cantares, lo que representa ahí es el nivel de la intimidad como pareja. Quiere decir que no es aconsejable bajo el aspecto de Deuteronomio 25 y 6, que un hombre recién casado se involucre en las cosas del reino si antes no ha llenado todo el espacio y la necesidad, tanto económica, sentimental y definitivamente física, dentro de la atención de una pareja, entiéndase, de un varón o de una varona, porque aquí estamos hablando del género. Pues no solamente los varones vamos a batalla, hay mujeres poderosas en Dios, amado hermano, que están al frente de la batalla también, peleando juntamente con todos los demás varones. Estamos hablando de batallas espirituales, por favor. Entonces dice acá, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Es decir, no se ha deleitado en la mujer de su juventud. A eso es a lo que se refiere. Que salga de la batalla, sáquenlo de los privilegios de la iglesia y regrésenlo a servir, amado hermano, en su casa, en su hogar, que atienda las necesidades de todo el aspecto que puede conllevar, amado hermano, un matrimonio nuevo, un matrimonio recién establecido. Quiere decir que antes de la batalla está el cuidado del hogar. Quiere decir que antes que un varón vaya a la batalla, su prioridad, consejo pastoral, si usted me permite, aunque la autoridad radica en cada uno de los ministros y los pastores, es decir, voy a soltar un consejo, pero al final del día, para aquellos que lo escuchamos previo a eso, es importante consultarlo con su pastor, pues porque al final del día, muchos le debemos nuestra honra a nuestro pastor en línea de autoridad. Pero mi consejo pastoral es cuando hay un matrimonio de recién casados en la iglesia. Recuerdo una vez que casé una pareja, no voy a dar nombres pues por ética ministerial evidentemente. Recuerdo que tuve una pareja en la iglesia hace tal vez como unos 5 años y en aquel entonces recién casados se les dio la bendición ministerial un día sábado y se les dijo, bueno jóvenes, que les vaya bien, ¿verdad? Ya no los quiero ver en la iglesia por lo menos un año. Perdóneme, dirá usted, el pastor, bueno, si van a venir a la iglesia, vengan como oyentes, ovejas, a recibir. Pero como líderes, ustedes ya no me van a actuar por lo menos en un año. ¿Pero por qué, pastor? Si nosotros nos gusta, pues porque el orden de la batalla indica que si tú te casas, por lo menos tienes que gozarte en la mujer de tu juventud. Diría yo, por lo menos por unos 6 meses o un año. Habría que entrar al contexto de la palabra para ver cuánto era el tiempo del orden de la batalla para que un varón, creo que era un año. Permítame, se lo voy a investigar y lo traigo de regreso. Pero hablemos en el buen sentido de la palabra, que le mandan al varón y le dice, usted tiene casa nueva, no la ha estrenado. Salga de la batalla y regrese a su casa. Como quien dice, es más importante que atienda la necesidad de su esposa a que atienda la necesidad de la batalla. Esto se conoce como un orden en la batalla. Por eso es que dice en el versículo 6, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha comido del fruto de su viña? ¿Entiendes? Ayer hablamos que la viña era la figura de la esposa. Entonces hay fruto que hay que comer cuando uno es recién casado y que debe de dirigir específicamente. Esa es la instrucción de Deuteronomio. Si te vas a casar, atiende a tu esposa por lo menos el próximo año. Y privilegios no pidas. ¿Por qué? Porque es importante que si vas a ir a la batalla, pero no has estrenado la casa, si vas a ir a la batalla, pero no has comido del fruto, dice acá que salga de la batalla y que regrese a su casa. ¿Por qué? No vaya a ser que muera en la batalla, dice el versículo 6, y otro se coma su fruto. No sé si me estoy dando a entender, por favor, no quiero ser más específico, ni quiero ser más, pero creo que los que somos maduros entendemos claramente de qué estoy hablando. Quiere decir que antes de ir a la guerra, una de las instrucciones de Dios a través de Deuteronomio es que el varón recién casado, antes de involucrarse dentro de la batalla ministerial, por así llamarlo, quiero servir, pastor, quiero venir temprano, porque usted sabe que el servicio dentro de la iglesia requiere un desgaste definitivo, requiere responsabilidad, requiere muchos aspectos que al momento de estar casado más le conviene al recién casado mejor dedicarse a su esposa, atender, llenar de cuidados, como le decía al inicio, de atenciones, ocuparse y preocuparse, efectivamente, comer del dulce fruto que es el producto del amor por el cual han contraído nupcias. Entonces aquel hombre y aquella mujer
que son recién casados, dice la Biblia que más les vale que mejor primero se dediquen al matrimonio y que después estén pensando en los privilegios de la iglesia. Eso es el establecimiento de un orden de batalla. Por eso fue que a los 3 meses, cuando a mí me dijeron, ¿te vas de misionero? Y yo dije, sí. Me sentaron de regreso y me dijeron, te vamos a enseñar. No es así. O sea, es qué bueno tu corazón, pero es desordenado. Tienes que atender las necesidades de tu casa, tienes que atender las necesidades en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus hijos. Tienes que atender el hogar por un espacio previo a poder ir a la batalla. Por eso, amado hermano, antes de guerra hay que gozar del fruto del hogar. Antes de la batalla se debe de comer el fruto de la vid, es decir, se debe de satisfacer el alma del guerrero. Se debe de satisfacer la necesidad del guerrero, evidentemente, y de la guerrera. Ojo, estamos hablando de un matrimonio. Estamos hablando que es permitido y lícito lo que estoy hablando desde la perspectiva matrimonial, que eso es muy importante. Entonces, un orden de batalla es los jóvenes no salgan a la batalla si previamente no han atendido su casa. Eso es lo que está diciendo. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado. Que se salga de la batalla y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otro le estrene. Imagínense, recién casado, mi amor, ahí vengo, y cuando regrese de la batalla vamos a nuestra luna de miel. Y si se muere en la batalla, hablando de lo físico, ya no regresaba a estrenar su casa, ya no regresaba a conocer a la mujer que Dios le estaba dando. Entonces, un consejo de orden de batalla a matrimonios jóvenes es no se involucren ministerialmente hasta que no se hayan ocupado, por lo menos durante unos 6 meses, 1 año, o si quiere más, ¿verdad? Porque al final del día es una individualidad, pero ocúpese de atender las necesidades del hogar, entiéndase las necesidades de la esposa en todo el aspecto, previo a que considere involucrarse dentro de las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando ya se está metido en los privilegios, ya se está metido en las carreras de la iglesia, muchas veces el tiempo es lo que hace falta, amado hermano. Entonces se empiezan a perder todas esas atenciones, se empiezan a difuminar un poco, lo cual se sugiere que no suceda, pero en las carreras y en los embates del día a día, eso se va separando. Debe de existir un proceso de consejería matrimonial. Es más, búscanos en nuestras redes y estamos próximos a lanzar el discipulado matrimonial también en línea, el cual esperamos edificar y bendecir la vida de algunos matrimonios a través de ese discipulado. Matrimonios Fortaleza de Sion, búscanos en Facebook, agrégate al grupo de discipulado matrimonial y vamos a empezar a trasladar palabra de bendición a partir del día de mañana, viernes, a las 8 de la noche, a través del grupo cerrado de Facebook de matrimonios, para que usted, si desea recibir alguna instrucción acerca de la parte matrimonial, ahí hablamos solo temas matrimoniales, ahí no hay jóvenes, ahí no hay solteros, casados, porque los tópicos y los temas que se tratan se circunscriben específicamente a los casados. Entonces el orden de la batalla nos dice que ningún joven y ningún varón vaya a la batalla si antes no se ha ocupado de su casa. Mira lo que dice siempre en Deuteronomio capítulo 20, versículo 7 y el versículo 8 también. Versículo 7, Deuteronomio 27. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otro se case con ella. Aquí está hablando de jóvenes en compromiso. Primero lleven a cabo su proyecto familiar y después del proyecto familiar lo que está estableciendo es un orden. Atienda la casa y después piensa en batalla. ¿Está pensando usted en casarse? Ah, bueno, mi amor, cuando regrese de la batalla nos casamos. No sabe si va a regresar. Mejor regrésese a su casa y cásese con ella. No vaya a ser que otro venga y se case con ella. Note, por favor. Quiere decir, una vez más, recalca. Hay que aprender a ocuparse de la esposa. Hay que aprender a escuchar a la esposa. Hay que aprender a atender a la esposa. Hay que aprender a suplir a la esposa en toda la dimensión de la palabra. Hay que aprender a ser provisores de la esposa. ¿Por qué? Porque la provisión para ellas es muy importante, amado hermano. El versículo 8 dice, mire, entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo. Como quien dice, vamos a recalcar. Y dirán, ¿quién es el hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, como desfallece el corazón suyo. Quiere decir que una de las cosas dentro del orden de la batalla,
saliendo un poco de lo que hemos platicado anteriormente, nos indica aquí que para ir a la batalla, una de las cosas que primero tenemos que hacer es llevar la dimensión de la administración a la vida de nuestros hijos. Es decir, traer seguridad, erradicar el temor, erradicar el miedo. Esto nos habla de seguridad y de ministración al corazón de nuestra esposa y de nuestros hijos. Quiere decir que previo a ir en orden de batalla, hay que sembrar, amado hermano, de alguna manera la firmeza, la certeza, la fe, la convicción del llamamiento en Dios, pero debe de ser llevado a la administración, al corazón de la esposa y de los hijos, porque acá dice que antes de ir a la batalla mejor se regresa a la casa, ministra el corazón de los suyos, no vaya a ser que el corazón de ellos desfallezca, así como el suyo. Lo que nos está diciendo es, antes de ir a la guerra, tiene que erradicar el temor en medio de su hogar. Mire, yo recuerdo que cuando recién me integré a la parte ministerial, hace 15 años, sucedió algo bien interesante en mi hogar, en mi casa. Y con esa anécdota quiero regresar después de este corte al cual vamos a ir en breves. Y mi hija, mira, amado hermano, tocó mi corazón de una manera extraordinaria, basado en Éxodo de Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, y va directamente ligado a la colocación y al sembrar la seguridad dentro del lugar. Pero ahorita le voy a contar un poquito acerca de eso, es parte de un testimonio también mío. Pero vaya consigo una su agüita, su cafecito, lo que esté tomando, dependiendo la hora en la que usted esté viendo este programa. Regresamos en breves minutos con la segunda parte de esta iglesia en el hogar. Amén. Regresamos en corto, no te vayas. Abrazos. Quiero decirte que en Cristo Jesús hay una salida. Y tú que me ves hoy a través de los medios de televisión, quiero decirte que no importa hasta dónde hayas involucionado en ese pecado, tú que has conocido de Dios y te apartaste de los caminos, y tus pies corrieron presurosos a hacer el mal, y tus manos tomaron vida de hermanos, y eso te ha tenido sumergido en una depresión porque no entiendes si Dios te va a perdonar. Hoy quiero decirte que dice la Biblia que el Señor puede lavar toda inmundicia y toda vileza que existe en tu corazón. ¿Qué debes de hacer? Presentarte delante del Rey y recibir el lavamiento a través de la palabra y del fluir del Espíritu Santo, y ese lavamiento que viene a través de Cristo Jesús.
Dios te bendiga, bienvenido de regreso a este segundo segmento de Iglesia en el Hogar. Retomando el tópico que veníamos platicando, amado hermano, en el segmento anterior, sobre el orden de la batalla, que es importante entender la necesidad que existe en aquellos hogares recién establecidos de la atención y la necesidad de la ministración y de la atención de las necesidades específicas del recién casado. Incluso, después de ese tiempo transcurrido, da la alternativa también de aquellos hogares que tienen hijos, Deuteronomio 28. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo, es decir, como quien dice, recalcando 2 veces confirmación, y dirán quién es el hombre medroso, o es decir, el hombre miedoso, y de corazón apocado, es decir, que no cree, que no tiene fe, que salga y regrese a su casa, es decir, ya anda en la batalla, pero es medroso, es decir, es miedoso. Su familia sabe que es miedoso y su familia sabe que de alguna manera su corazón es apocado, no opacado, perdón, apocado, achiquitado. Dice que debe de regresar a su casa para que él no haga desfallecer el corazón de sus hermanos. Estamos hablando de un núcleo, como desfallece el corazón suyo. Entonces, antes de entrar en guerra, es importante la administración dentro del hogar. Recuerdo que cuando Dios me hizo el llamamiento al ministerio hace 15 años ya, amado hermano, fungiendo como ministro, como pastor a tiempo completo. Recuerdo que en aquel entonces estaban pequeños aún. Mi hija Alejandra, que hoy ya está grande, incluso tengo nietos, y estaba también pequeño mi hijo Pablo. Y cuando yo me aprestaba a entrar a trabajar a tiempo completo, los llamé. Y les dije, fíjense muchachos que pues Dios me está llamando a trabajar a tiempo completo. Su madre me apoya, me respalda. Estamos de mutuo acuerdo con ellos, pero quiero saber qué piensa su corazón. Pablo, que es así bien trémole, papá, me dijo, estaba pequeño Pablo, tal vez tendría, no sé, hay unos 8 o 9 años. Y me dijo, yo te apoyo, papá, no tengas pena, me dijo. Si mi mamá lo decide y vos lo decidís, yo los apoyo. Dije, yo estoy hecho, o sea, aleluya, vamos para el ministerio. Y entonces llamé a mi hija Alejandra, le dije, mira Alejandra, estamos platicando esto en el núcleo familiar y quiero saber qué es lo que vos pensás. Dios me está llamando a trabajar como pastor. ¿Sabe cuál fue la primera frase que salió de la boca de mi hija? A mí me dejó helado. Y evidentemente tocaba mi fe. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo, me dijo. Ella tendría, si Pablo estaba por los 8 o 9 años, ella tendría que tener tal vez unos 13, 14 años, por ahí, más o menos. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo, me dijo. Y yo le dije, ¿y por qué? Yo no quiero ser pobre, me dijo. Todos los pastores son pobres. Y yo no quiero ser pobre. Y yo me quedé así, mire hermano, porque el corazón de ella estaba en otro lado. No donde nosotros teníamos nuestra intención de ir ministerialmente. Todos ustedes están de acuerdo, pero yo no, porque yo no quiero ser pobre. Eso fue lo que ella me dijo. Imagínense lo que en el corazón de un niño de 13, 14 años estaba sembrado como consecuencia de un llamamiento pastoral. Caemos a lo que dice Deuteronomio 28. Hay que regresar y erradicar el temor del corazón de los hijos y del corazón de la esposa ante una eventual batalla que venga adelante. Entonces, si quieren ustedes, pues éntrenle, pero yo no estoy de acuerdo porque pues yo todos los pastores que he visto, todos son pobres, me dijo, y yo pues no quiero eso. Yo venía a trabajar de una compañía multinacional, amado hermano, en una gerencia. Dios toda la vida, desde pequeñito, me ha bendecido de una manera extraordinaria. No ahora que soy pastor, siempre, no digamos ahora aún más. Pero toda mi vida siempre Dios ha sido más que bueno conmigo, amado hermano. Él sabe, es su misericordia, su gracia, su bondad, pero Dios ha sido muy bueno conmigo. ¿Qué tuve que hacer? Regresar y ministrar el corazón de ella. No, mi amor, mire, no es así la cosa. Usted tiene que entender, erradicando el temor, porque ella tenía temor a la pobreza como consecuencia de un llamamiento ministerial. Como quien dice, antes de que vayas a la guerra y te vayas a meter a tiempo completo como pastor, tienes que poner atención que en el corazón de tu hija hay miedo. Infundado o fundamentado, no lo sé, pero debía de ser ministrado. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28, ahora entiendo lo que hice. Perdóneme, eso hasta hoy lo estoy entendiendo. Empecé a ministrar y a quitar
Le dije, no, mi amor, eso no es así. Mire, usted tiene que entender que el Señor nos sustenta, nos provee, nos guarda, nos cubre. La Biblia dice y bla, bla, bla. Bueno, está bien, pues entrémosle, porque pues de plano pues no tenía tampoco mayor radio de toma de decisión en ese aspecto. Pero ¿a dónde quiero llegar? El temor en el corazón de la esposa o en el corazón de los hijos es algo que debe de ser considerado por aquel varón que va a ir a la batalla. Deuteronomio 20 nos da a nosotros muchos parámetros claros y objetivos. Y acá dice que salga, ¿de dónde? De la batalla, regrese. A estos ya los estaban regresando de la batalla porque se habían ido desordenadamente. Por eso es importante considerar el reordenamiento en el llamamiento. Porque a veces, amado hermano, los varones somos muy alebrestados y arrebatados y sí, entrémosle, vamos. Pero tenemos que examinar, estoy hablando desde una perspectiva ministerial espiritual, el corazón de nuestra esposa o de nuestros hijos. Porque la unidad es importante. La Biblia dice que aquel hombre medroso de corazón y apocado debe de regresar porque seguramente va a tener gente medrosa y apocada como consecuencia de la administración que tiene en su hogar. Vaya, regrese, quítele lo apocado, quítele lo medroso a su gente. No vaya a ser que desfallezcan como consecuencia de no haber atendido esa necesidad. Entonces, amado hermano, el orden en la batalla es muy importante. Y creo que una de las cosas que tenemos que considerar, y creo que aquí nos circunscribimos mucho a la parte de los matrimonios recién establecidos, aunque pues habría mucho que cortar también en los matrimonios que ya vamos hacia adelante. De ahí es que te invité a que formes parte también, amado hermano, de lo que es el discipulado matrimonial, el cual vamos a estar lanzando. ¿Me puedes regalar mi cargador, mijo, por favor? El discipulado matrimonial que vamos a estar lanzando en corto, amado hermano, es decir, el día de mañana, viernes, tenemos ya programado. Hemos estado trabajando a través de las redes sociales, hemos estado trabajando a través de todos los mecanismos que el Señor nos está permitiendo para lograr de alguna manera el reordenamiento en muchos de los aspectos dentro de los cuales nos encontramos ahorita inmersos dentro de la iglesia. Gracias, papito. Entonces, creo que es importante que nosotros como varones, amado hermano, consideremos de una manera diferente el hecho de aprestarnos en la línea de batalla. ¿Por qué? Porque hay cosas muy importantes como las que describe el libro de Deuteronomio. Hay que atender primeramente las necesidades de la esposa en casa. Hay que atender las necesidades del hijo en casa. Aquellos varones que estamos de alguna u otra forma muy ilusionados, estamos muy entusiasmados en trabajar en las cosas del Señor, en quiero inmiscuirme en la obra, es importante entender que previo a que tú y yo podamos ser parte del orden de la batalla en la casa ministerial hacia donde Dios nos haya dirigido o donde Dios nos tenga creciendo, es algo que debe de ser considerado. El quitar el temor en medio del corazón de los nuestros es extremadamente importante, hermano. El temor que puede existir en el corazón de un niño, el temor que puede existir en el corazón de una esposa, es algo que debe de ser considerado y no debe de pasar por alto. Por eso es importante examinar este contexto y reevaluar si en algún momento nosotros, amado hermano, no hemos caído en este tipo de situaciones en medio de cada uno de nuestros hogares. Así que esto es muy importante poderlo considerar. Avanzando en la línea del orden en la batalla, quiero también platicar un poquito acerca del orden o el restablecimiento o el reordenamiento en la línea de la santidad, que ese es otro tema que debemos de considerar grandemente. No sé cuánto tiempo nos queda de aire todavía, hijo. Ok, estamos con buen tiempo. Génesis capítulo 17, versículo 23. Saliendo del reordenamiento de orden de batalla, quiero platicar un poquito acerca del reordenamiento o del orden que debiésemos de procurar a la luz del consejo de la palabra establecer en cada uno de nuestros hogares. Génesis 17, 23. Dice la Biblia, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne. Debemos de entender que la santidad es el proceso de la búsqueda de apartarnos de las cosas del mundo para santificarnos y dedicarnos a las cosas de Dios. Y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había hecho. La circuncisión, entendemos bajo el contexto natural y bajo el contexto también bíblico,
que la circuncisión es el acto de quitar el exceso de carne en el ser humano. Cuando la Biblia habla acerca de corazones circuncidados, está hablando de corazones que no tengan carnalidad. Cuando la Biblia habla acerca de oídos circuncidados, son oídos que aprenden a oír las cosas que son de Dios y no las cosas que son del mundo. Ojos circuncidados, ojos que aprenden a ver las cosas como Dios las ve y no como las ve el mundo. Entonces, en el orden de batalla, uno de los aspectos muy importantes es la circuncisión en la línea de lo espiritual. Es decir, tener la capacidad de cortar con todas las contaminaciones de la carne y de alguna manera procurar que nuestro hogar, nuestra casa, camine en una línea de santidad, amado hermano, sin la manifestación de los frutos de la carne, que nosotros eso los hemos estudiado y los hemos visto en diferentes oportunidades. Lo vamos a retomar también en algún problema. Entonces, quitar el exceso de carnalidad, quitar el exceso de carne de en medio de nuestros hogares es parte del reordenamiento en la línea de la santidad que nosotros debemos también de evaluar y de examinar en cada una de nuestras casas. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 15: 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura, tome nota, de vuestras casas. Quiere decir que algo que debe de ser raído y quitado de en medio de nuestros hogares es la levadura. Note, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, dice la Biblia, esa persona será cortada de Israel. Quiere decir que algo que no debe de existir en medio de nuestros hogares es la levadura. Es decir, la levadura puede ser figura de muchas cosas, vamos a verlo en esta línea. La levadura es figura de pecado, no podemos permitir el pecado en medio de nuestra casa. La levadura es todo aquel leudo que de alguna manera ingresa en nuestra casa y que nos hace perder, amado hermano, el fundamento de la palabra y del establecimiento de la santidad de Dios. Es decir, no tolerar, no permitir absolutamente ningún aspecto que sea una manifestación de la carne o una manifestación de pecado o una manifestación de desorden dentro de nuestra casa, porque Éxodo 12:5 dice que una de las cosas que había que hacer es que había que quitar toda la levadura de la casa. Entonces, algo que es importante entender es qué es la levadura. Y cuando nosotros examinamos en Marcos capítulo 8, versículo 15, podemos encontrar diferentes tipos de leudo dentro de nuestros hogares que deben de ser considerados. Marcos capítulo 8, versículo 15 dice: y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura, tome la levadura, mire, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí vemos dos tipos de levaduras o dos tipos de leudos, cada uno tiene ejemplificaciones. Hoy quiero platicar un poquito acerca de la levadura, que debe de ser examinada en el contexto del hogar, procurando sacar todo proceso de contaminación de en medio de nuestras casas. Lo interesante es que aquí marca dos tipos de levadura, una levadura que es de fariseo y otra levadura que es de Herodes. La palabra fariseo viene del original farisaios, que está en la H5330. Y esa palabra fariseo en el original significa, note por favor, algo que tenemos que erradicar de en medio de nuestros hogares. Fariseo significa separatista. Específicamente dice la Biblia que quiere decir separatista en la línea de lo religioso. Según el diccionario judío, amado hermano, un fariseo es una persona que separa, que divide por consecuencia y a causa de la religiosidad en su corazón. Entonces, existen diferentes tipos de levadura que nosotros debemos de considerar. Y una de ellas es la levadura de los fariseos. Quiero ser claro, no es el único tipo de levadura, ni es el único leudo que vamos a encontrar dentro de la descripción de la palabra de Dios. Pero hoy quiero tomar un poco el foco acerca de la levadura de los fariseos, porque eso nos va a mostrar algunos aspectos que deberán de ser considerados dentro de nuestro hogar para ser erradicados. Lucas capítulo 12,
versículo 1, dice la Biblia de la siguiente forma. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, dice la Biblia, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, tome nota, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, dentro del contexto de la limpieza, del leudo que puede existir dentro de nuestros hogares, tenemos que considerar qué es la hipocresía. Si la hipocresía es parte integral del hogar, ¿qué es la hipocresía? Según el diccionario, amado hermano, y según la King James, hipocresía viene del original griego upócrisis, bajo el numeral 5272. Y significa, mire lo que dice el diccionario, ¿qué significa? La hipocresía, que es una levadura. Porque Lucas 12:21 dice, guárdense de la levadura de los fariseos, y dice cuál es la levadura, y se llama hipocresía. La hipocresía, según el diccionario, es la disimulación, es la hipocresía como tal, actuar bajo una parte fingida, es decir, bajo engaño. Entonces, uno de los aspectos que debe de ser raído de en medio de cada uno de nuestros hogares, amado hermano, es la hipocresía, es el hecho de hablar cosas que no son con engaño dentro del núcleo familiar. La versión King James traduce hipocresía como condenación. Tome nota de eso. Entonces, un leudo que debe de ser examinado, que no existe en medio de nuestros hogares, se llama hipocresía. Y usted me dirá, pastor, ¿y dentro del núcleo familiar existe la hipocresía? Hermano, más de lo que usted piensa. Es más, la contienda, la pelea, la disfunción que se da muchas veces dentro de la familia entre hermanos, corresponde muchas veces a niveles de hipocresía. Mire, cuando les toca repartirse herencias paternas, hermanos, son unas batallas y unas guerras, y es donde la hipocresía toma acción en muchos de los aspectos de nuestros hogares. ¿Qué es ser hipócrita, amado hermano? Es actuar fingidamente dentro del hogar, es presentar una cara y por detrás hacer algo diferente. La hipocresía, dice la Biblia, que debía de ser considerada raída y quitada de en medio de cada uno de los hogares. Tremendo. Mire, quiere decir que estar dentro de un hogar leudado podría ser cohabitar y convivir. Sacerdote de Dios, eso nos toca evaluarlos a nosotros, a cada uno dentro de nuestros hogares, de que la relación entre hermanos, la relación esposo-esposa, esposa-hijos, hijo-esposa, el núcleo, ahí está la abuelita, está el abuelito, los tíos, no sé quiénes viven, ¿verdad? Pues porque la composición de cada hogar es diferente. Una cosa es el consejo de Dios y una cosa muy diferente, la necesidad que muchas veces se vive dentro del núcleo familiar, dentro del hogar. Pero ciertamente, algo que debe de ser considerado y quitado del entorno, y ahí es donde tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, sacerdotes de Dios, y examinar también a nuestra esposa y a nuestros hijos, y es que la hipocresía entre ellos sea quitada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un tipo de leudo que no es permitido dentro de nuestras casas es la upócrisis, que quiere decir la hipocresía, la disimulación, el actuar bajo una parte fingida, es decir, no mostrar las cosas tales y como son dentro de la casa. Hipocresía, leudo que debe de ser quitado. Mire lo que dice acá, Primera de Samuel capítulo 21, versículo 13. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas y en las entradas y dejaba que su saliva. ¿Alguien se recuerda quién era este? ¿De quién habla Primera de Samuel 21, 13? Del rey David. Dice la Biblia que a veces David fingió demencia para que sus enemigos lo dejaran pasar de largo. Mire, Segunda de Samuel 13:6, lo que es el fingimiento, es decir, se presenta algo que no es. En el caso de David, pues para salvaguardar su vida, algunas versiones dicen que se hizo el loco, porque se le escurría. Acá dice, mire, la saliva por sus barbas. Pero eso fue una estrategia de él para que pudiese salir avante y vivo de una situación difícil y adversa. Sin embargo, vemos que hubo un fingimiento. Hacia donde quiero ir es hacia la dimensión del fingimiento. Es donde uno no se muestra tal y como uno es.
Dice la Biblia en Samuel 13:6, Amnón se acostó y se fingió enfermo. Amado hermano, es cuando no te muestras. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice que cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma. ¿Dónde estaba el corazón de Amnón? Deseando el corazón de su hermana. Es decir, él estaba mostrando un fingimiento, y usted conoce la historia de esto, cómo él abusó de su propia hermana. Y eso nos dice que parte del fingimiento que debe de ser examinado dentro del núcleo familiar son los abusos que muchas veces ocurren dentro del núcleo familiar. Y cuando hablo de abusos no estoy hablando únicamente de abusos físicos en la línea de lo sexual o abusos físicos en la línea de estar pegando, sino que estoy hablando de abusos, amado hermano, incluso verbales. Usted sabe que la ley ahora tipifica el abuso, en el caso de la mujer, como abuso psicológico. Si usted va y ve la ley cómo protege a las mujeres bajo la ley del femicidio, la violencia puede ser física, la violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser de golpes, la violencia puede ser económica, es decir, la violencia se tipifica en muchos aspectos. En el caso de acá, en 2 de Samuel 13:6, había un fingimiento. ¿Por qué? Porque Amnón se presentaba como su hermano, pero realmente en su corazón lo que había era un deseo como mujer hacia su hermana. Entonces el leudo que debe de ser raído y quitado de en medio de nosotros es la hipocresía. Hay que examinar el nivel de relación que tienen nuestros hijos, amado hermano, y perdóneme que tenga que hablar así de crudo, pero hay que ver cómo se tratan. Y no estoy hablando necesariamente de relaciones ilícitas, aunque también deben de ser consideradas y examinadas y evaluadas dentro del entorno del hogar. Pero estoy hablando muchas veces acerca de tan solo llamar con palabras soeces dentro del hogar, ya hay un abuso establecido. Sí, se dan unas agarradas mientras papá y mamá no están, pero cuando papá y mamá regresan a la casa son santos en paz. Hipocresía. Entonces tenemos que examinar que lo que se está dando entre la casa se esté mostrando tal y como es. ¿Para qué? Para que permitamos que el Santo Espíritu de Dios venga y ministre y traiga sanidad en esta línea, amado hermano. Porque el reordenamiento también tiene que venir en esta dimensión. Cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, vemos que muchas veces existen dentro del leudo. Mire, Mateo 6:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes. Aquí hay otra levadura. Esta es la levadura de los panes. Tome nota, por favor, cómo van apareciendo diferentes levaduras. Sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Ese era el leudo del que se estaba hablando originalmente. Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Quiere decir que la levadura puede ser identificada y tipificada dentro del hogar como una tradición establecida. Y respondiendo él les dijo, quiero regresar al versículo 3. Y él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿No necesitará más honrar a su padre o a su madre? Así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. El leudo puede ser tipificado también como una tradición, o mejor dicho, la tradición puede ser tipificada como un leudo. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de sustituyamos por vuestro leudo, por vuestra tradición. Porque los fariseos, todos los judíos, mire, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente. Pues por lo menos estaban como nosotros ahora que nos mandan a lavarnos las manos a cada rato, hermano. Observando así la tradición de los ancianos. Es una de las cosas que la Biblia tipifica como leudo, son las tradiciones de hombres. Hemos estudiado acerca de las tradiciones. Yo creo que ya enseñé acerca de las tradiciones. Y una de ellas, la tradición de hombres. ¿Qué es una tradición de hombre, amado hermano? Las mujeres no deben de pintarse, las mujeres no deben de ponerse pantalón. No quiero entrar en esa disyuntiva ahorita doctrinal, aunque la Biblia nos enseña que este tipo de cosas pueden darse en medio de la mujer. Obvio, hay que estudiarlo, hay que parafrasear, hay que sacar palabras del original, hay que tener un contexto claro de qué es lo que se está hablando, no solamente cortando literalmente. Entonces hay tradiciones como por ejemplo que le dicen que la mujer no debe de pintarse, la mujer no tiene que usar pantalón, la mujer no puede usar el pelo largo, prácticamente la mujer se tiene que vestir como una monja, ¿me entienden?
Que el pastor predica solo y no usa corbata, no usa traje. ¿Cómo es eso que el pastor? No sé, me estoy dando a entender. Hay tradiciones que se convierten en leudo dentro de nuestros hogares. Por eso la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y con esto quiero cerrar, dice la Biblia: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y de vana sutileza, según la tradición de los hombres. Ya vimos que la tradición de los hombres es un leudo. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, principios elementales del mundo y no de Cristo. Entonces tenemos que entender, amado hermano, de una u otra forma, que hay tradiciones que deben de ser erradicadas como leudo, levadura dentro de nuestra casa, porque no están trayendo edificación. Las tradiciones de hombres, amado hermano, por ejemplo, una tradición de hombre establecida en una iglesia: amado hermano, usted no se puede bautizar en agua si primero no recibe el curso de un año de doctrina. Usted tiene que recibir un año completo de doctrina para poder ser optativo a bautizarse en agua. Y uno dice: wow, Señor, pero si no es eso lo que la Biblia nos enseña. ¿De dónde sacaron algunos pastores que hay que recibir todo un curso para bautizarse en agua? Cuando aquel varón en el Antiguo Testamento le dijo el siervo de Dios: lo único que hace falta para que tú te bautices, eso fue con el eunuco de Candace, si no estoy mal, ¿qué necesita para que yo me bautice? Solo que haya agua, le dijo. No lo mandó a recibir curso de bautismo de 5 meses, no lo mandó a recibir doctrina básica por un año, no, le dijo: para que te bautices, solo hace falta que creas y que haya agua. Nada más. No, pues allá hay un poco, le dijo: bautízame. Y efectivamente así fue. Pero hay doctrinas que enseñan, amado hermano, lo cual, pues yo tampoco me aparto de que se les enseñe, de que se les muestre a la luz de la palabra la importancia del bautismo en agua. Por ejemplo, ese es un ejemplo que estoy colocando hacia el azar, para que se le impongan cargas, cuando la Biblia dice: lo único que se necesita es que creas y que haya agua. Punto. No se necesitan cursos de preparación, no se necesita enseñarle todo el concepto doctrinal. No, que haya agua. Lamentablemente el tiempo se nos ha escapado, amado hermano, y pues evidentemente estamos circunscritos a una programación de canal, pero quiero invitarte a que el día de mañana nos sintonices nuevamente a las 11 de la mañana. Vamos a continuar enseñando acerca de estos principios que traen una bendición grande en medio del pueblo. Así que esperamos que el consejo de la palabra, lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado platicando, esté siendo de edificación en medio de tu hogar. No te olvides, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, estar al pendiente de la programación. Y el día domingo quiero contarte que nuestro servicio estará iniciando en transmisión en vivo a través de la señal de este canal y a través de las redes desde las 8 en punto de la mañana. Desde las 8 hasta las 10 vamos a estar llevando un culto completo. Esperamos poder hacer las cosas diligentemente en el orden de Dios para poder llevar el servicio completo de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion a través de los medios de comunicación que nos han sido abiertos y de las redes sociales, para que este domingo desde las 8 en punto tú estés pendiente de esta transmisión. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos platicamos entonces, si Dios nos lo permite, el día de mañana, amado hermano, y que Dios te guarde y te cubra en el nombre de Jesús. Bendiciones abundantes. Te saludó el pastor Byron Girón desde Guatemala, Centroamérica, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenezer. Hasta la próxima. Abrazos.